Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política, el debate político, pero se decía en esta mesa que estaban mirando por el retrovisor y hay pacto de gobierno conformado a unas elecciones generales y los resultados que se van a dar, pues puede haber un cambio de sillones nuevamente. Sí. Eso es un poco vergonzoso, ¿no? Hay que ver también si es oportuno la convocatoria de elecciones generales o no, porque de la misma, tú decías antes, Paco, se demuestra la inteligencia de Pedro Sánchez y tal. No sé, no está claro. La inteligencia yo creo que para salvar su cabeza. Sí, no, entiendo que para no eso estamos hablando del interés general, sino del interés personal. Sí, para seguir sobreviviendo, es decir, para seguir escribiendo capítulos de su manual de supervivencia pura. Bueno, antes decía que no había sacado ninguna conclusión del manual, sí que hay una, ¿no? Me gustó la parte donde pone fin, que es un poco la que va a tener ahora ese epílogo, es el que vamos a vivir ahora, ¿no? Cuidado. Sí, yo no hablo, fíjate, no hablo de encuestas ni de nada de... A lo mejor puedes ver tú un gobierno Partido Socialista bueno. No hablo de encuestas, vamos a ver, también hablo de deseos, obviamente. Ese debate vendría yo. Pero fíjate, que es una persona, es un presidente de gobierno que yo creo que es la primera vez en la historia de la democracia que se convierte en un personaje en sí mismo. Quiero decir, es un ente autónomo, ¿no? Ya no es el Partido Socialista, ¿no? Es el sanchismo, es una persona que intenta acaparar poder, ¿no? Y que además se ha contradicho, se ha dicho de todo, prácticamente de todo, o sea, que es un chollo para los periodistas, ¿no? Es decir, pero ¿por qué le dices puedes encontrar una declaración y la contraria prácticamente él se tuvo que crear su figura porque se lo quisieron cargar. ¿Y quién se lo quiso cargar? Los varones que estaban en ese momento, en el cual eran los que gestionaba o llevaba el control del Partido Socialista. Pero ahí normal que él se genere su figura y se ponga su corazón y diga, mira, quitamos toda esta gente de aquí, todos estos que han estado ahí en contra mía, y a partir de ahora me llamo Pedro Sánchez. Yo creo que ahí también se le acabó la épica del personaje, ¿no? Porque cuando uno empieza a pasar a cuchillo a todas aquellas personas, aquellos compañeros de partido eso pasa en todos los partidos, ¿no? Sí, y lo estamos viviendo ahora en Podemos además, ¿no? Que es una cosa muy llamativa, ¿no? Porque además se hace a luz pública y tal, ¿no? Es una sin cortarse un pelo, ¿no? Esas interioridades de los partidos, yo no sé qué interés tienen en que se trascienda, ¿no? No le veo, yo por lo menos no le veo interés convertir la política en una especie de sálvame y tal, ¿no? O sálvese quien pueda, quizás, ¿no? No le veo interés, pero yo, fíjate, yo cada día que pasa de esta pre-campaña electoral estoy más convencido de que se va a venir en contra, y que va a ser al final, va a ser analizado como un error haber convocado las elecciones, porque hay mucha gente que va a suspender las vacaciones para ir a votar. ¿Sí? Sí, y hay mucha cantidad de gente que va a votar por correo y no va a influir en la cantidad de votos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser sorprendente, porque a mayor cantidad de votos, menos posibilidades de que se repita el gobierno que tenemos que con ahora. la extensión que ha habido, el ciudadano que tiene unas vacaciones la va a suspender porque voy a ir a votar? Tiene la alternativa del voto por correo, que además va a subir exponencialmente, ¿no? Va a subir muchísimo. El otro día fui a correos a recoger una cosa y había 2-3 personas, no recuerdo cuántas, solicitando el voto por correo, ¿no? Y hay muchísimas posibilidades se puede votar hasta en los consulados, una cosa que no sabía, ¿no? Pero si uno está de viaje o tiene programado un viaje, puede votar incluso en el consulado del país al que vaya. Hay muchísima gente que pasa las vacaciones en Península, se puede votar desde aquí y tener el voto, mandar el voto. Hay partidos políticos, el Partido Popular te permite, te facilita el voto, te puede, si tú lo pides, obviamente, ¿no? Si lo pides te puede llevar el voto a casa, entendámonos, ¿no? Digamos, se están poniendo, porque es que no llegó en su momento, ¿no? Sí, se están poniendo en marcha mecanismos para facilitar que la gente vote, y hay mucha gente que está solicitando que les facilite las papeletas, que le garantice, oye, no voy a tener ningún problema en votar si voy a La Coruña tal día. Hay muchas consultas en ese sentido también, con lo cual me da la impresión de que va a haber una participación alta, y con una alta participación, insisto, yo creo que las posibilidades de escribir la segunda parte del manual de supervivencia... Aunque después intervengo, me salto el turno y saltas haciendo mal. Yo creo que yo creo que va a ser al revés. Yo creo que venimos de unas elecciones municipales, autonómicas y cabildicias o diputaciones, y ya yo creo que hay un cierto hallazgo de la población de repente verse en otro proceso electoral encima, ¿no?
con el descrédito político que sigo yo poniendo sobre la mesa de la política a nivel nacional. Y yo creo que el primer avance de ese desencanto lo estamos viendo en lo que yo le comentaba antes, de ese voto de castigo, que creo que está haciendo, pues vamos a votar a la ultraderecha, a Vox, porque así los castigamos a estos tíos que están ahí. Porque es verdad, en muchos municipios, Cabildo, el Parlamento, los candidatos han pasado desapercibidos, prácticamente sin campaña electoral, en 4 años no se lo han visto y han tenido un resultado que yo creo ni se los esperaba. Y eso me preocupa. Eso me preocupa que eso trascienda a un nivel nacional, donde la gente, por castigar a los partidos mayoritarios, vamos a castigarlo, y la forma de castigo votamos a Vox, ¿no? Eso me recuerda a la época del famoso 15M, donde apareció Podemos, donde fueron hábiles y capitalizaron esa demanda social de un cambio en la forma de hacer política, de la corrupción, de ese cambio social, y vamos a votar a esto. Y si ponían un saco de papa al frente de las candidaturas, salía porque la gente ya votaba por inercia a esa situación. Y a mí me preocupa eso un poco, ¿no? Que ese voto de castigo nos veamos en esta tesitura donde partidos radicales pues vayan a condicionar la política, porque los partidos, digamos, nacionales, democráticos, 100%, no sean capaces de ponerse de acuerdo para parar esas situaciones. El tema de correo, podemos hablar del voto por correo. En las municipales podemos hablar, ¿no? En donde hay investigaciones de policía, compra de votos, etcétera, 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 ¿no? En Melilla no hacen curso. En Melilla, y aquí en Gran Canaria también, en San Bartolomé, te puedo contar una historia. En una mesa 350 votos por correo, ¿vale? En una sola mesa, en un municipio, de las 6 que tenía. Gente viajera, Paco. ¿Eh? Gente viajera. Sí, mucha gente viajera. Y todos coinciden en el mismo partido. Exactamente. Y a todos y las mismas direcciones donde se recibía el voto. Pero independientemente de eso... hombre, hay que dar una vuelta al sistema. Hay que dar una vuelta al sistema y que te obliguen, o sea, que se exija es que no hay el control, carnet de identidad no a la hora de votar. Control, o sea, no solo al pedir el voto, la historia... Sí, pero para estas elecciones generales, sí, pero en las municipales todavía y el podía otro votar. tema es la infraestructura de correo. La infraestructura de correo para atender esta gran demanda que se prevé por el tema... se refuerza correo. Sí, se refuerza correo. Pero también no es operativo el voto por correo. Te hace ir 3 veces. La gente se cansa. Y encima, si no estás en casa... te deja el papelito de certificado para que vayas a recoger los sobres para luego rellenarlo. O sea, yo veo que eso al final la gente dice, ya, pues paso de votar. Y yo creo que eso va a ser un condicionante importante. Entonces, me preocupa esas 2 situaciones. El desencanto, otras votaciones, otro gasto de dinero en papelería, porque, Iván, aquí las nacionales, las locales, las regionales, se toca casa a casa y se da el voto, o se hacen los mailings que te llega a tu casa. O sea, el voto te llega a tu casa, independiente que los tengan en los colegios. A veces no llega. Bueno, a veces lo quitan de los buzones, que es diferente, ¿eh? No llega. En tele no llegó. Se queda en correo. Sí, pero por torpeza a lo mejor de los grupos políticos que no sabieron gestionar en tiempo y forma ese trámite, ¿no? Entonces, tenemos esas 2 situaciones, ¿no? Ese desencanto, y que eso vaya a significar que al final gane los, entre comillas, quiero ponerlo, los malos de la política y nos condicione un gobierno nacional con una inestabilidad que en estos momentos no nos interesa. Y yo sí estoy en la línea que después de las elecciones muchos pactos de amigos de cama o compañeros de cama en estos momentos extraños, compañeros de cama, creo que a aparecer las infidelidades y empezaremos a ver la realidad de muchos municipios. Yo estoy decepcionado aquí en Canarias, fíjate por dónde, cuando oigo a muchos políticos y sobre todo de ideología nacionalista, el hablar de lo importante que es una representación de partidos de formación política nacionalista en el Parlamento español, para lo bueno que es para Canarias y todo eso, todo lo que nos dice que queda bien. Pero no hay una altura política en Canarias, y de eso se debe mirar. Yo creo que debería tomar las riendas ya Casimiro Curbelo y llevarla, te lo digo. Y el Herreño también. Yo creo que los dos, y asumir y decir, vamos a hacer la representación
Y por lo que dice Paco, el voto descontento. Y yo te lo digo, hago una apuesta. Casimiro Gurbero y los herreños pues se une y se presenta a unas elecciones generales en representación de Canarias y es el día que vamos a tener peso en el Parlamento canario. Bueno, así claro, porque visto no visto, no hay. Y en estas elecciones por todavía menos todavía. Bueno, verdad y que en eso José Tomás, Coalición Canaria, algo tendrá que decir. Es verdad que hablando un poco, como dice el compañero, ¿no? Es verdad que Pedro Sánchez a la vista está que no ha hecho las cosas bien, ha sido castigado, no castigado, digamos, físicamente, pero sí es verdad que en las urnas, que algunos no sé si lo pensaría, sí es verdad que ha sido castigado. Psíquicamente, seguro que sí. Entonces, dentro de esto que ha hecho Pedro Sánchez en estos 4 años de gobierno, bueno, casi 6, 8 que ha estado en el gobierno, pues verdad que no ha hecho las cosas bien. Y claro, dentro de este debate este bipartidismo que existe entre PP y PSOE, que ha existido a lo largo de la historia en este país, pues es verdad que el voto nacionalista es importante, aunque no vayamos juntos ahora, el pacto de Nueva Canarias y Coalición Canaria no haya llegado a buen puerto, pues al final no importa a quién, sino cómo no importa cómo se dé este pacto, sino que no se ha traducido, sino cómo lo hagamos en el Gobierno canario, y es importante que la voz de Coalición Canaria esté en el Congreso de Diputados. De hecho, una de las cosas que ha conseguido Coalición Canaria estando en el Congreso de Diputados es la gratuidad del transporte público para las islas, que sin estar Coalición Canaria, pues tenemos la duda de si esto se hubiera conseguido y traer para el archipiélago. Yo no tengo duda, no se hubiera conseguido. Así de claro. Yo no sé, igual si quieres. Pero fíjate el movimiento, va a tener más presencia. Teruel existe en el Parlamento español. Que, sí, mira, están ahí y están diciendo, Teruel existe y estamos aquí. Sí. El tema de la unidad del nacionalismo. Yo siempre he sido partidario de la unidad del nacionalismo en el archipiélago canario. Que era un partido o una congregación regionalista para presentarnos a los nacionales, para tener una voz en Madrid, una voz potente, que sea escuchada y poder pelear por los intereses de Canarias. Sí, somos conscientes de la fuerza que podemos tener si nos unimos todos. Pero ¿qué ha pasado? Que los egos personales han diluido esas posibilidades. Y cuando se han llegado a esos acuerdos ficticios, pues llegamos a Madrid y los de Nueva Canarias se van apoyando al gobierno y Coalición Canaria enfrente. ¿Cómo le creas tú esa credibilidad al electorado que votó esa coalición electoral? Que ahora mismo hay otro enfrentamiento de intereses personales porque no se ponen de acuerdo cuando lleguen a Madrid cómo van a gobernar. Entonces, hay que plantearse todas esas situaciones para conseguir esa unidad de nacionalismo canario. Y luego las diferencias y las existencias de rivalidades entre islas. Estamos peleando por hacer desaparecer ese pleitismo insular, ese enfrentamiento entre islas, pero sigue existiendo, sigue soterradamente existiendo. Aquí cada uno tira la sardina para su ascua y sálvese quien pueda. Y es verdad, cuando fuimos importantes conseguimos el 75% de rebaja en las tarifas aéreas, ¿no? Que luego cuando ya no fuimos tan interesantes tan importantes, intentaron echarlos atrás, pero que no lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, hay que hacer un proceso de reflexión interna, sobre todo a nivel de los nacionalistas canarios. Vamos, nacionalistas no son solo Nueva Canaria y Coalición Canaria. Vamos, hay partidos más nacionalistas de islas que también defienden los intereses de los canarios y que en ese pool hay que contar con ellos para crear esa unidad y dejar los egos personales a un lado. Dejar las actitudes presidencialistas y de poder a un lado si queremos conseguir un resultado positivo para los canarios. Hablamos de los vascos, hablamos de los catalanes, han sido listos, se han presentado unidos, somos importantes para que el que quiera gobernar cuente con nosotros y vamos a sacar todo lo que sea. Y como los demás, a costa de estar en el poder, me voy a plegar, tanto el PP en su época con el PNV como el PSOE en estos momentos. Pues ellos han sacado un rédito importante para sus comunidades y para sus intereses, incluso hasta para salvarles las cabezas a algunos a través de indultos. Entonces, señores, hay que hacer un proceso de reflexión a nivel regional. La línea nuestra está
en camino de poder conseguir esa unidad, o seguimos como estamos ahora mismo en ese escenario político, otra vez el bloque nacionalista canario y Coalición Canaria por el otro lado, y los enfrentamientos a nivel público por no llegar a acuerdos en defensa de los intereses comunes en Madrid si salimos elegidos? No, porque yo quiero independencia en Madrid si salimos. Yo creo que esa no es la forma de convencer al electorado de si queremos crear una unidad. Y tú lo dijiste de forma irónica, pero si se presentan todos esos candidatos, todas esas fuerzas de las diferentes islas, y se deja a un lado esos egos personales, Canarias podría tener una representación importante a nivel de Madrid, y luego que sea efectiva para conseguir intereses para el partido que gobierne, sea quien sea. PSOE, Coalición Canaria o PP en el gobierno de Canarias, porque tenemos que sacar ese rédito a esa representación en Madrid, porque muchas veces cuando ha habido temas importantes de Canarias que afectaban a Canarias y que desde Madrid, tanto con el PP como con el PSOE, le decían a los representantes de aquí, calladitos, no protesten, que no interesa que a Madrid que se me forme revolución. Todo el mundo se callaba. Efectivamente. Ni los diputados del PP ni los diputados del PSOE levantaban la voz. Y aquí tenemos situaciones importantes, y lo hemos visto hace poquito, con el cero turístico, con el COVID, con la migración, donde los partidos nacionales miraron para otro lado. El delegado de gobierno miró para otro lado. Fue una alcaldesa que salió allá a un Mogán que empezó a dar gritos, y fue como se despertó un poco en la situación. ¿Entiendes? No fue lo que hizo exactamente. Bueno, es una forma de hablar. Lo que hizo es en un problema. Bueno, es una forma de hablar. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Lo hizo muy bien. Porque había un problema que se le iba a ocasionar en su municipio. Y le abrieron las puertas del puerto para que salieran todas. Y cuando alguien le dijo, oiga, mira, que estos señores van a estar sin dónde comer, sin dónde dormir, deambulando por y el lo municipio. vamos a dejar. Oiga, eso no es ser humanitario. Esto de ser muy solidario queda muy bien, pero en esos momentos todas esas personas verse en un pueblo como Arguineguín, sin saber dónde puede comer, sin saber dónde puede dormir y dando vueltas por el municipio, se hubiera generado allí, una situación un poco crítica. Se creó el Playa del Inglés cuando trasladaron y tomar la decisión a los hoteles. Y fíjate, tomar la decisión de decir, bien, lo montamos en una guaguita, le damos un tentempié, un picnic, lo ponemos en la delegación del gobierno y le decimos al delegado del gobierno, mire, esto es un problema. Hay que darle una solución a estas personas, El primero que saltó fue Augusto Hidalgo hablando de no sé qué. ¿Y qué hizo Augusto Hidalgo? De Las Palmas lo metió en un hotel en el sur. Tan solidario no es. Pero son las medidas que se habilitaron, Paco, pero yo lo que voy es que tenemos que tener una coherencia, es decir, si tú en ese momento crees que la decisión correcta es pues poner todos los inmigrantes en una guagua, soltarlos en Las Palmas y decirle al delegado del gobierno, es tu problema, no el mío, ahora no me vengas en unas elecciones generales haciendo apología de la inmigración y de que no hablamos inmediatamente. Lo que es vergonzoso es que un presidente de un gobierno de una región, y en este caso Canarias, permitiera que un ministro hicieron unas declaraciones en una crisis migratoria donde había miles de personas amontonándose en un puerto y malviviendo en ese puerto, decir ese ministro que él vendría a Canarias cuando la gente se lo permitiera. No, perdona, cuando la gente... Tú te vienes para acá pero volando, ya, que la conexión aérea existe. Y si no, pídele el Falco a Pedro Sánchez y te lo traes para acá. Pero esta solución me lo soluciona ya. La misma reacción no sucedió en Melilla. ¿No? En Melilla, cuando hubo la situación de crisis migratoria, inmediatamente las fuerzas de seguridad aparecieron allí, políticos, y aquí en Canarias estuvimos sufriendo ese abandono de reacción del gobierno. Ese abandono de reacción del gobierno. Yo por lo menos lo creo así. Y el pueblo de Mogán también lo cree, porque en estas elecciones ha sacado 17 de 21 concejales, con lo cual tan mal no lo ha hecho. No es una novedad tampoco la victoria de Onalia Bueno. Bueno, al final ella tuvo que mirar también, no solo por... Hombre, y el Partido Socialista pasó de 1 a 2, ¿eh? Sí, también es un mérito y hay que felicitar al compañero que ha obtenido unos buenos resultados dentro de lo complejo que es Mogán. Las cosas como son. Muy complicado. El problema fue el Partido Popular de desapareció. Yo quería hacer una matización de algo que se comentó antes, y es que comentaba el compañero Iván que Pedro Sánchez se ha generado un relato, que Pedro Sánchez se ha hecho como una figura.
hay que recordar que Pedro Sánchez llega a ser secretario general de nuestro partido por un proceso de primaria democrático. Los militantes votamos y elegimos a Pedro Sánchez, no porque quitemos a un compañero por intentar destapar un caso. Aparte de eso, has hablado del sanchismo y que se habla del sanchismo. Del sanchismo, quien ha hablado es el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular tiene un mantra que es derogar el sanchismo, que es el mantra que ahora repiten todos. Pero ¿qué es exactamente lo que quieren derogar del sanchismo? A mí me gustaría que me lo explicaran, es decir... Pedro Sánchez. Entonces, lo malo es Pedro Sánchez. Pues si la figura del presidente es lo que te parece mal, es que tan mal no hemos gobernado. Tan mal no hemos gobernado. Si no, yo te podría decir, pues mira, quiero quitar esta ley, esta ley, esta ley, esta ley, estas mis medidas económicas, y no tendría ningún problema en sentarme. Sí, a sabienda lo que iba a pasar y permitiendo que se aprobara. Y se rectificó tarde, tarde. Pero Pedro Sánchez sabía lo que... Mira, tonto Pedro Sánchez no es, y lo ha demostrado. Y alguien le habrá dicho, y si no se lo dijo Marlaska, que es juez de la audiencia, pues alguien se lo habrá dicho, cuidado con lo que quiera aprobar esta señora, que va a haber este problema. Y alguien se lo dijo. Lo que pasa es que Sánchez también fue ave, y dice, ahora vamos a tener un problema, que aprueben la ley, y ya le costará el puesto a la señora. Mire, lo ha conseguido, Hombre, que lo ha conseguido Pedro Sánchez, no. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Bueno, no creo que... Al final parece, yo, escuchándolos a ustedes, me da la sensación de que Pedro Sánchez es un ente todopoderoso que decide todo lo que pasa en la política nacional. Pedro Sánchez con su estrategia... Es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero no es una todopoderosa. Con su estrategia... Vamos, hay que reconocer... Y el responsable de las decisiones a nivel nacional. Hay que reconocer dos cosas. Pedro Sánchez con su estrategia a Ciudadanos poco a poco lo ha ido secando, ya lo secó, así de claro. Y a Podemos tanto lo mismo, y a Susana, yo no creo con a Yolanda, no sé cuánto le quedará, pero le está esperando. Así que, oye, que pero Pedro, eso no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un depredador. Es decir, Ciudadanos hemos visto cómo declaraciones de propios miembros de su partido a nivel interno han hecho autocrítica. Ahora Pedro Sánchez también es el que toma las decisiones. Hombre, Pedro Sánchez en su momento, cuando estaba el apogeo de Ciudadanos, no llegó porque Ciudadanos quiso echarle un pulso, pero después cuando Ciudadanos quiso reconducir, Pedro Sánchez le dijo, dice, me lo has puesto pero de narices, pacto aquí no hay contigo. Te lo estaban diciendo mis votantes, o no te acuerdas cuando decía con Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias, con Rivero no. Con Rivero. Y en las elecciones lo decía. Y eso lo movilizaban, ¿no? A ver, Pedro Sánchez, sí, se ha explicado mucho, ¿no? O sea, ¿por qué es una persona, por qué es un personaje en sí mismo? ¿Por qué es un fenómeno? ¿Qué es el sanchismo? El sanchismo es mentir, pero a boca llena, es decir, en todo, ¿no? En todo tu programa político, es colonizar las instituciones. Sí, pero es decir, no es lo mismo que no es lo mismo esto que te dice. Sí, acabamos de llegar a un gobierno municipal, ¿no? Tú vienes con unas ideas preconcebidas, crees que el estado de la situación es el que es, que hay unos presupuestos determinados y luego empiezas a ver la realidad. Y no es que mientas, es que te adaptas a lo que te han dejado, ¿no? Y luego, si lo sabes explicar, pues la gente lo entenderá, y si no lo sabes explicar, pues entonces empezará a decir que estás mintiendo, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez... Cuando llevas 4 años en la oposición diciendo cuál es la situación nefasta de un ayuntamiento, y cuando entras en el ayuntamiento a gobernar, me vienes ahora a decir que la situación es caótica y que no puede... Pero mira, yo no estoy diciendo lo ibas diciendo, no, llevabas 4 años en la oposición criticándole, y ahora entras en el gobierno y dices, no, es que esta situación... Paco, eso es mediocre. Eso es mediocre. Esto no funciona así, No, vamos a ver, no son 4 años, llevo 4 días. Lo que te digo es que una cuestión es... El Partido Popular lleva 4 años en la oposición. No, me refiero en el gobierno, en este gobierno municipal. Digo en la oposición. No. Bueno, claro, evidentemente. Igual y antes gobernó y igual que el Partido Socialista, pero no solo en cualquier municipio. Me refiero a que, para explicar una situación general, pongo un ejemplo, ¿no? No es lo que va a suceder, no vamos a decir que falta músculo administrativo y por eso tal, no, es que ya sabemos que falta músculo administrativo, que no hay funcionarios suficientes, personal suficiente, y por eso las cosas no funcionan, eso está claro. Y eso no va a cambiar, pero eso no va a ser la excusa dentro de un mes cuando, en fin, no llegues a los logros que te has propuesto, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Me refiero a decir
que jamás pactaré con una persona, con un partido político, y pactas con ese partido. Jamás concederé indultos, concedes indultos. No pactaré con partidos nacionalistas, con separatistas, pacto con partidos separatistas. En fin, y así podríamos seguir toda la noche, ¿no? Y luego la cuestión de colonizar las instituciones, que es un tema para mí todavía es mucho más grave, ¿no? Intentar que no haya separación de poderes, ¿no? Intentar que el legislativo, el ejecutivo, el judicial, todo se centre en una persona y dependa de ella, nombrar ministros que han sido ministros antes de ayer, como cargos muy importantes del Estado, intentar gobernar también a los jueces, es decir, influir en las decisiones judiciales. Es decir, es tal la cantidad de cosas que se han hecho en esta legislatura que yo creo que la gente no la va a olvidar. Y de ahí es la figura del sanchismo. Luego la utilización de las instituciones, colocar a una persona en el CIS para que diga lo que a ti te interesa que se oiga en cada momento que tú digas, ¿no? En fin. Luego, lo de que funcionar como una especie de agencia de colocación, ¿no? Amigos en correos, amigos en paradores, amigos en fin, y además con poca capacitación y que llevan a malos resultados económicos a empresas públicas. O sea, hay una cantidad de ejemplos que no se había visto nunca, ¿no? Por no hablar de utilizar las instituciones del Estado a título personal, ¿no? Utilizar el avión para ir a un concierto, el helicóptero para ir a la boda de no sé quién. Esas cosas que empezaron siendo anécdotas, y que las hemos ido olvidando, pero es que son, en fin, son gravísimas, ¿no? ¿Utilizan la misma idea de un partido de fútbol? Sí, para ver, pero por más que buscamos, es que eres el presidente del gobierno que está diciendo que vas a llevar, que vas a ser recto, que vas a ser ejemplar, que no vas a repetir lo que, en fin, y llegas y haces exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es un fenómeno. Sí, claro, ahora seguramente, bueno, hay 25.000 presidentes del gobierno anteriores a él que hayan hecho lo mismo, pero es que él ha llegado al gobierno con ese discurso, precisamente con ese discurso de rectitud, de gobernanza. ¿Pero tú crees que cuando alguien engaña? Pues yo me acuerdo de unas elecciones, y no es por defender al Partido Socialista, pero yo me acuerdo de unas elecciones, el señor Mariano Rajoy decir, pero vamos a ver cómo le vamos a subir el IVA a los chuches, vamos a ver cómo le vamos a subir el IVA a las chuches para que los niños no coman chuches. Sí, pero lo primero que hizo, tomó posición y subió el IVA a los chuches. Pero eso no, vamos a ver. Y él dice, no, pero es que vamos no es comparable. Es que, sí es comparable. Mira, es comparable, es que ese es el problema Paco, que Paco. Vamos a ver, Iván, el problema que yo creo que hay en este país, el problema que hay en este país es que cuando alguien, fíjate por dónde, yo creo que la gravedad está en que un político estando en un cargo no puede mentir. Y da igual la mentira que diga. La mentira que diga. No puede mentir. Ese es el problema. Ahora, claro, cuando Paco, como es amigo mío, la mentira que dijo, como pasaban los actos de corrupción, se detectaba el corrupto y decía, pero es una persona honesta, no pongo la mano en el fuego, ¿verdad? Acto seguido se demostraba que era, y que la corrupción está en todos los partidos. Y son personas, no partidos, no siglas partidos. Lo que yo sí he echado de menos en las formaciones políticas es que cuando un señor o una señora termina siendo condenada por corrupción, ese partido no le presenta una querella por dañar la imagen del partido, sino se están calladitos. ¿Alguna culpa habrá? A lo mejor. ¿Algo tendrá que ocultar? También. Pero yo cuando veo en muchas declaraciones la corrupción, ahora menos, ¿no? Pero antes, cuando afloraba, todo el mundo decía, yo pongo las manos en el fuego porque es una persona honesta, porque era acto seguido, cuando se demostraba que era una corrupta y se iba cerrando el embudo y se veía más, yo no lo conozco, yo es que ni sé de quién es, y encima con la cara dura, es que cuando después terminaba condenado y la habían expulsado del partido, es que ese señor no pertenece al partido. Pero mire, que es que ese señor o esa señora cuando fue corrupta estaba dentro del partido, que ahora no está en el partido, bien, pero hay una responsabilidad, que cuando metió la mano en la caja del millo estaba dentro del partido, y da igual que el partido sea, que sigla sea. Por eso te digo, mentir en política ya puede ser la mentira que sea. Igual que el delito de meter la caja en el millo, da igual que un político coja 1 euro como que coja 1.000.000 de euros. Da igual, ha robado al pueblo y el dinero es del pueblo. Ahora cuando queremos demostrar una cosa de otra, Iván, creo que quedamos mal, ¿eh?
También es cierto que... No vayamos a caer en la conclusión de que todos somos iguales. No, yo no estoy diciendo que todos son iguales. Por eso no he dicho quién más corrupto o menos corrupto que no. De hecho, en general. Y la corrupción gente corrupta en todos los partidos. Eso es una realidad. Que hablamos de gobernar a los jueces. ¿Quién tiene el Consejo General del Poder Judicial bloqueado? Llámate 1000 días. ¿Es el Partido Socialista? No, es el Partido Popular. Colocar amigos como en instituciones como Correo. ¿Quién fue presidente de Correo con Aznar? Pero ¿qué balance tuvo? Quiere decir, espera. Seguimos. El Falcon, el mítico del Falcon, el mantra del Falcon. Ya ayer justamente el presidente del gobierno lo explicó perfectamente. ¿Quién compró los Falcon en España? José María Aznar. Lo han utilizado todos los presidentes. Y lo seguirán utilizando. Todos, y lo seguirán utilizando. Lo que quieres que vaya en los trenes de cercanías, no, que no caben en los túneles, ¿eh? Tienes que ir en avión. Pero vamos a ver, es obligado. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué criticamos que Pedro Sánchez utilice...? Pero que nadie critica que nadie el lo presidente critica. del gobierno Y faltaría más que utilizar a los medios que pagamos todo. Lo que criticamos es que no lo utilices a título personal, que vayas a un mitin de tu partido montado en un avión, que pagamos todo. Vete en una línea, págate el billete. Es eso. Pero no entonces, es que lo utilices, es que lo mal utilices. Vamos a ver. Yo estoy totalmente de acuerdo, por lo cual debería el gobierno que entra ahora en la nación, el menú que tienen, que pagamos todo en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado ni el Congreso, ese menú que lo pagamos todo, porque a nadie se le esconde de que esos desayunos por 1,20 € o ese almuerzo por 4,20 no está subvencionado, porque dime, que nos diga ese empresario que gestiona eso, cómo lo hace, porque mire, yo me abono y voy a comer allí, me abono a comer todos los días y le pago para poder, porque me digas a mí eso, pues yo creo que debería empezar por ahí. Ya. Y lo pagamos todo. Eso se llega con... Lo pagamos todo. Sí, se llega con consenso y ponerse de acuerdo en eso. No, ningún consenso. Y luego, ¿cómo sabes? Bueno, pues transparencia, ¿no? ¿Cómo sabes si los medios se están utilizando bien o mal? Bueno, pues dando cuentas a la ciudadanía ahora, desde que te dejan de informar en qué has utilizado los medios, cómo, en fin, dónde has ido, dónde has llegado, qué has hablado con determinados embajadores, que también el jefe de la oposición también tiene que tener conocimiento de determinados asuntos de Estado que son importantes. Y si tú haces un viaje, por ejemplo, a Marruecos para hablar de asuntos de Estado y comunicas al jefe de la oposición, como fue Feijóo, lo contó ayer en una entrevista, ¿no? Que voy a ir a Marruecos, se me había olvidado decirte, ¿no? Más o menos, ¿no? Que voy a ir a Marruecos a un viaje diplomático, ¿no? Y el resultado del viaje diplomático, ¿cuál es? ¿No? Y nada más insiste Feijóo en decir, bueno, ¿cuál es? ¿De qué se ha hablado? ¿De qué asunto tan importante de Estado se ha hablado? Y la callada por respuesta, bueno, pues a eso nos referimos, ¿no? Con el sanchismo, ¿no? En fin, a utilizar las instituciones y además no dar cuenta de qué haces con ellas, ¿no? Hay un menú también en el Falcon y en fin, se puede saber lo que uno, incluso lo que uno, es que hay determinadas democracias en el mundo que se sabe todo, absolutamente, o sea, un ciudadano puede conocer todo el gasto gubernamental. Que en el Parlamento de Canarias hemos tenido 70 diputados y diputadas que llevan 2 meses sin dar un palo y cobrando sueldo. Entonces, algunos de esos viajes se han conocido que son privados por el gasto en el avión, ¿no? ¿Por qué se ha subido a bordo, ¿no? Entonces, hombre, que se cortó un poco, ¿no? De todas maneras, yo creo que igual hace un análisis y alguna reflexión el día 24, Jota, ¿no? No sé si el día 24, el día después de las elecciones, habrá algo de autocrítica, ¿no? Pero entonces lo que quieren instaurar es la política que ha proyectado el PP en la Unión Europea de ir contra España porque me beneficia económicamente. ¿Ese es el tipo de políticas que quiere plantear el Partido Popular? No. ¿O ya se les olvida que tuvieron hasta un tironcito de oreja del Partido Popular Europeo porque no estaban haciendo una oposición constructiva? Es decir, yo creo que las cosas tenemos que ser coherentes y cuando criticamos algo... Eso es político y es parlamentarismo. Yo estoy hablando de otra cosa, de prometer, de presentarse con un determinado programa y hacer justo lo contrario. Néstor ya se fue a Europa, nos quedan 4 minutos, 2 minutos para José Tomás y 2 minutos para Paco. No es por discriminar, pero lo tengo que hablar.
Lo hablamos antes, ¿no? Esa afección que tiene el votante, ¿no? La gente no cree en la política. Y no cree en la política porque se ha normalizado la mentira en la política. Al final la gente habla de política igual mentira. Y pero hay que dice la verdad, nadie se lo cree. Exactamente. Y aunque exactamente, entonces al final esa afección viene porque se ha normalizado todo. Y en este caso Pedro Sánchez ha normalizado el hacer algo, como bien dice el compañero, pues hacer cualquier cosa y a la semana hacer otra y todo se va tapando y la gente pues ya es que ni escucha, ni cree, ni quiere saber de la política, quiere hacer su vida normal, porque a la gente lo que le preocupa es llegar a casa, tener la nevera, tener que comer, tener que darle de comer a sus hijos, pagar el agua, pagar la luz, eso es lo que le importa a la gente. Entonces al final yo creo que hoy un poco se ha visto una de lo que es las patas de esa afección que hablabas antes, Paco, de los votantes y de Canarias. Yo un poco ya para concluir, ¿no? Yo creo que en ese manual que hablaba Iván, en ese manual de supervivencia político, yo creo que habría que poner una palabra importante, que es dimisión. Dimisión para aquellas personas que incumplen la transparencia en política, que mienten en política, que actúan de forma incontrolada en política y que está llevando a esa desafección que hemos hablado aquí de la creencia de la ciudadanía en los políticos. Una palabra muy importante que aquí, como dice, no lo echa ni con agua caliente, ¿no? Es un decir canario y es al final ya cuando te tienen contra las cuerdas, contra la pared, con la pistola en el pecho, cuando presenta la dimisión. A diferencia de Europa, donde ante el más mínimo duda se te presenta una dimisión hasta un presidente de gobierno, ¿no? Y aquí pues un párrafo de una tesis doctoral. Copiar un párrafo de una tesis doctoral. Exactamente, por un plagio. Entonces, yo creo que hay que empezar a inculcar esa cultura política de transparencia, de, como decía, de información clara a la ciudadanía y, por supuesto, a los que conforman el gobierno nacional para que puedan jugar con todas las cartas, por lo menos al mismo nivel, no con ocultación de información, con falta de transparencia y generar esas dudas que al final lo que estamos transmitiendo es que es un nido de grillo y que no se va a cumplir, digamos, las propuestas electorales, que también podremos hablar de ese tema, ¿no? Pero yo algo que con las que se llega muchas veces a gobernar. Algo también creo que es importante, y antes lo comentaba José Tomás, es por qué los jóvenes no creen en la política, por qué los jóvenes no se involucran en la política. Y yo muchas veces me lo he planteado y digo, vale, pero ahora yo como joven, ¿qué me ofrecen los partidos políticos a mí? Es cierto que muchas veces entramos en debates que no son acordes a la realidad, son el futuro del país. Los jóvenes son la siguiente generación y cuando gobernamos también tenemos que mirar en ellos y poner el foco y llegar a los jóvenes. También puede ser que siempre están los mismos en la cabecera de los partidos y año y otro año y otra legislatura y se presenta a un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria y saca 2 concejales, incluso siendo diputado nacional y estando en un gobierno y nadie le ha dicho o no entiende que tiene que dar un pasito a un lado por el bien del partido, no por el bien, sino para que jóvenes como ustedes puedan participar y tengan una ilusión. Pero ¿cuál es la ilusión? De trabajar en el partido, debatir en el partido y al final dice, pero si este lleva 40 años aquí, ¿cuándo vamos a llegar nosotros arriba? Porque hablamos de la jubilación y todo el mundo quiere recortar la política, te ven como un enemigo, no como alguien que enriquece a la organización política. Efectivamente, y eso es uno de los hándicaps y los problemas que hay en la política. Oiga, las mañas no pierdan, como se dice en Canarias. Sí. Don Iván, don José Tomás, don Néstor, don Francisco, gracias a los 4 por estar compartiendo este tiempo de debate. Y a ustedes también 1.000.000 de gracias por estar una noche más siendo cómplices de este programa. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV a partir de las 9 de la noche.